Buenos días todavía. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos. Pues como siempre, ¿verdad? Nos da gusto pues poder participar, ¿verdad? De la exposición de la palabra. No, pues primeramente, ¿verdad? Cada uno de nosotros pues venimos con un propósito, ¿verdad? Primeramente pues es dar gracias a Dios, ¿verdad? Venimos pues con ese corazón dispuesto. En la Biblia nos dice, ¿verdad? Que Dios es el que produce en cada uno de nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Y es un poquito de lo que vamos a hablar en esta mañana, ¿sí? Acerca pues de la voluntad, que esa palabra pues aparece mucho, ¿verdad? En la Biblia. Pero yo quiero hablar acerca de la actitud, que esa palabra no aparece, ¿verdad? No aparece en la Biblia la palabra actitud. Aunque ya en versiones más modernas, pues sí ya lo sustituyen, ¿verdad? A lo que se refiere, pues a veces las versiones modernas quieren dejarnos un sentido un poquito más, o bueno, nos quieren explicar de una forma más sencilla con un español pues más actual, ¿sí? Entonces ahora sí aparece en más citas pues la palabra actitud, pero normalmente no lo encontramos, ¿verdad? En la Biblia, ¿sí? Entonces vamos a hablar acerca de la actitud. Aunque para hablar primeramente de la actitud, pues también tenemos que hablar de la aptitud, ¿verdad? Con P. Cambiamos la C por la P. A veces hay confusión, a veces no nos queda muy claro cuál es una y cuál es otra, ¿sí? Pero pues la forma más fácil pues es cortar la palabra, ¿verdad? Aptitud pues viene de la palabra apto, ¿sí? Algo como cumplir con requisitos, ¿sí? Cuando nosotros presentamos pues una solicitud de empleo, estamos demostrando que somos aptos, ¿verdad? Que cumplimos con los requisitos que están solicitando, ¿sí? En primera instancia, ¿verdad? Porque es lo que ven primero. Ya después nos ponen a prueba, ¿sí? Pero entonces con eso lo relacionamos, ¿verdad? El ser apto. Es importante definirlo porque aparecen algunos personajes bíblicos, tampoco la palabra aptitud aparece en la Biblia, ¿verdad? Pero ellos mismos describen que no tienen las cualidades, que no tienen el perfil, las características, las herramientas, la facilidad, el conocimiento para realizar la tarea que se les encomienda, ¿sí? En otras palabras, están diciendo que no tienen esas aptitudes, ¿sí? Hay muchos ejemplos en la Biblia que no eran aptos, ¿sí? Los encontramos, ahorita vamos a revisar nada más 3, ¿sí? Pero se me viene también a la mente Jonás, se me viene a la mente Pedro, ¿sí? Hay muchos personajes, ahorita vamos a revisar primeramente Moisés, y es con el que vamos a entrar un poquito más, ¿verdad? A Moisés se le encomienda una tarea, todos sabemos cuál, ¿verdad? Liberar al pueblo de Israel, de Egipto, ¿verdad? Estaban esclavos de Egipto. Vamos a leer ahí en el libro de Éxodo, capítulo 3, del 1 al 15, y con esta cita pues iniciamos. Éxodo 3, del 1 al 15. Dice así, aparece ahí como un título encima, ¿verdad? Dice llamamiento de Moisés. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien,
he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará todos los siglos. Hasta aquí la lectura. Vemos aquí a Moisés, ¿verdad?, que no se considera apto para esta tarea, pero pues a veces decimos, pues únicamente es decirle, ¿verdad?, al faraón, ¿sí? Pero vamos a revisar, ¿verdad? Vamos a revisar 4 puntos que Moisés considera que no es adecuado o el apto para esta labor. El primero es la pregunta que aparece ahí en el capítulo 3, versículo 11. Le pregunta: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Sí? ¿Quién soy yo? ¿Sí? ¿Quién es Faraón y quién soy yo? ¿Sí? Primeramente, el grado de un líder, pues que tenía mucho peso, ¿verdad? Muchas veces he escuchado en algunas predicaciones donde ponen el ejemplo, ¿verdad? O ponemos el ejemplo, donde dicen, pues es como si fueras con el presidente de la república. Pero yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no, porque vamos ahorita a lo mejor con la presidenta, ¿verdad? Y le mandamos un oficio, le decimos lo que hay, la solicitud que queremos, y nos dice: sí, la va a revisar, ¿sí? O la va a pasar con alguien que le corresponda a ese caso. Pero acá no, acá era un faraón, ¿sí? Yo pienso que era más autoritario, yo pienso que lo podríamos comparar más como algún líder ya de Corea, ¿no? ¿Sí? Era algo más fuerte, más delicado, ¿sí? Moisés primeramente pues se ve insuficiente y sin autoridad. Para empezar, pues sí hay que ver, ¿verdad?, ¿quién era Moisés? Moisés fue hijo adoptivo de la hija del faraón, ¿sí? Al momento de que, pues sabemos la historia, ¿verdad?, que lo recogen del río, lo adopta, ¿verdad?, la hija del faraón, vive un tiempo siendo egipcio, ¿sí? Digamos que tuvo una vida de príncipe, pero cuando está grande hay un suceso, ¿verdad?, mata a un egipcio y tiene que salir exiliado de la tierra, ¿verdad? Y se va a Madián, ¿sí? Y vive 40 años como semita. Entonces ya no lo reconocían como aquel Moisés, ¿sí?, de los egipcios, ¿sí? Entonces, para tener pues esa idea, ¿verdad?, Moisés se sentía al dirigirse al faraón. No lo podemos comparar, ¿verdad?, tanto como con un gobernante actual, porque pues ellos se rigen por constitución y la constitución hasta cierto punto los limita, ¿sí? El faraón en el antiguo Egipto era un monarca absoluto, con poder ilimitado, sobre vidas y tierras, considerado como un dios viviente, ¿sí? Entonces era otro nivel, ¿sí?
Era otro nivel en ese tiempo, lo consideraban como alguien que pues podía ¿cómo se puede decir? Sí puede, pues lo que nos da a entender, ¿verdad? Puede decidir sobre la vida de alguien, ¿sí? Pero da una solución Dios, ¿verdad? Ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 13, le da la solución. Dijo Moisés a Dios, he aquí que en el versículo 12 le da la solución. Y Dios le respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces Moisés dice, bueno, tú estarás conmigo. Versículo 13 dice, pero dice Moisés, he aquí, yo voy a llegar con los hijos de Israel y les voy a decir, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? ¿Sí? Esta es la segunda pregunta que hace, ¿verdad? Sentía que le faltaba conocimiento y respaldo. No sentía la seguridad de que fueran a creerle. ¿Cómo sabrían que yo voy de parte de Dios? ¿Sí? ¿Cómo se sentía en ese momento Moisés? Recordemos que estaba exiliado de Egipto después de matar a un egipcio, se va a Madián, una tierra semita, donde adquiere otra identidad. Nació siendo hebreo, ¿sí? Vivió siendo egipcio y en el exilio vivió como semita, pero ya había dejado 40 años de vivir como príncipe, ¿verdad? Nos dice la historia, ¿qué estaba haciendo Moisés en ese momento? Nos dice que estaba apacentando ovejas, ¿sí? Estaba viviendo como semita, tenía que dirigirse a Faraón, que es un egipcio, para sacar de la esclavitud un pueblo que es israelita, ¿verdad? O hebreo, lo que venían siendo los hebreos, ¿sí? Entonces, él estaba en ese intermedio, ¿verdad? Como perteneció a los egipcios, como perteneció a los hebreos, pero ahorita estaba ni en un lado ni en otro, y él era el intermediario, ¿verdad? De decirle al faraón lo que tenía que hacer, o lo que le estaba pidiendo Dios por medio de él. Y Dios le vuelve a dar la solución en el versículo 14. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Sí? Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Sí? Y da la solución. Y más adelante, en el capítulo 4, versículo 1, vuelve Moisés. ¿Sí? Y dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. ¿Sí? No le iban a creer que se le había aparecido a Jehová. ¿Sí? Dudaba de su credibilidad ante el pueblo. ¿Sí? ¿Qué preguntarían nosotros? ¿Por qué se le va a aparecer a este y no a uno de nosotros? ¿Sí? Y viene la solución. Éxodo capítulo 4, versículo del 2 al 9. Dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Dios le dijo, échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren y obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz
de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. ¿Sí? Vuelve a darle la solución Dios, ¿verdad? Para que te crean, ¿qué? Haz milagros, haz señales para que te crean. ¿Sí? Entonces ya vemos, ¿verdad? A Moisés. Pero no termina ahí, ¿verdad? Por tercera vez Dios da la solución. Y Éxodo capítulo 4, versículo 10, dice Moisés, ¿verdad? Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo del habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Aquí vemos que no es cuestión de conocimiento, no es cuestión de posición, ¿sí? De que el pueblo le fuera a creer. Aquí ya nos menciona que tiene problemas para hablar. Tal vez elocuencia, muchos dicen que era tartamudo, pero a lo mejor puede ser la elocuencia, ¿verdad? La facilidad de hablar, ¿sí? Pero Dios se compadece. Dios le va solucionando, ¿verdad? Pero cada vez es más, ¿cómo se puede decir? Pues en vez de que le diga, sí, no lo vas a hacer tú, le dice, tú lo vas a hacer, ¿sí? Para todo Dios lo está encomendando. No le dice, está bien, buscaré a alguien más, ¿sí? Porque dice ahí en el versículo 14 y 15, Éxodo 4, 14 y 15, dice, entonces Jehová se enojó con Moisés, ¿sí? Y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita? Y que él habla bien. Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. ¿Sí? Dios lo había elegido a pesar de sus debilidades, a pesar de su falta de conocimiento, ¿sí? De todos los pretextos que le puso Moisés. Dios en cada vez le decía, pero yo te escogí a ti, ¿sí? Tú vas a hacer eso, ¿sí? Moisés nos deja evidencia de que las aptitudes no lo son todo. Las habilidades en ocasiones, el grado académico, el conocimiento, ¿sí? La facilidad de palabra, ¿sí? Otro personaje es David, ¿sí? Ahorita veíamos a Samuel, ¿verdad? Y Elí. Pues este es más adelante, ¿verdad? Ya cuando Samuel es sacerdote. Vamos a leer ahí en 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel 16 del 6 al 12. Primera de Samuel 16 del 6 al 12. Aquí había una encomienda para Samuel, ¿verdad? Había pasado que el rey Saúl había caído de la gracia de Dios y se le había quitado el reino, ¿sí? ¿Cuál fue el problema que tuvo Saúl? Pues que no obedeció, ¿sí? Saúl no obedeció. Le habían dado órdenes claras, ¿verdad? Que acabara con todo y que no se robara nada, ¿sí? Pero Saúl dijo, con lo que robe le voy a hacer una ofrenda a Dios, ¿sí? Entonces de ahí cae de la gracia de Dios, le quita el reino y el sustituto iba a ser un hijo de Isaí, ¿sí? Entonces le dice, ve con los hijos de Isaí, le dicen a Samuel, y de ahí va a salir el próximo rey. Sí, vamos a leer ahí 1 Samuel capítulo 16 del 6 al 12.
Samuel todavía le dice, ¿verdad? Le dice, oye, pero se van a enojar contra mí el rey Saúl y me va a querer atacar, ¿sí? Dice, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, ¿sí? Al hijo de Isaí. Lo vio y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido, ¿sí? Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego que pasara Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? ¿Sí? Ya había repasado todos los que estaban en la casa y le decía, ya son todos. Y dice Isaí, queda aún el menor. Pero le dice a qué se dedica, ¿verdad? Le dice, queda aún el menor que está apacentando las ovejas. Y dijo que apacienta ovejas, ¿verdad? Como diciendo a qué se dedicaba. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel fue a buscar a ungir al que sería el nuevo rey, y se encuentra un joven David, ¿verdad? Pastor de ovejas, que no contaba con las aptitudes, ¿verdad? Cuando se enfrenta con Goliat, recordamos, ¿verdad? Que dice que él era pequeño, que la armadura le estorbaba, que no tenía táctica, no tenía estrategia, no tenía la instrucción, la educación, ¿verdad? De guerrero. Entonces, no contaba con la estatura y no contaba con una apariencia imponente. Era un joven de baja estatura, aspecto juvenil en comparación con sus hermanos mayores, ¿sí? Que tenían o poseían un físico, ¿verdad? De guerrero. Experiencia militar, pues tampoco, ¿verdad? Era pastor de ovejas y no un soldado entrenado o un hombre de guerra instruido en el manejo de armas. Experiencia en el gobierno no tenía, ¿verdad? Tampoco. Reconocimiento familiar y social, ¿sí? ¿Qué pensaba su papá? Ni siquiera lo estaba presentando, ¿verdad? No lo habían convocado. Su propia familia lo menospreciaba. Su padre Isaí ni siquiera lo consideró digno de ser presentado ante Samuel y lo dejó cuidando el rebaño. La edad nos dice que era el menor de sus hermanos y probablemente, ¿verdad?, un adolescente. Lo cual, pues, podría representar, ¿verdad?, para aquellos tiempos, inmadurez. Otro personaje es Jeremías, ¿sí? Jeremías capítulo 1 versículo 4. Ahí está el llamamiento de Jeremías, pues este es más pequeño, ¿verdad? Lo que vamos a revisar de Jeremías. Jeremías 1:4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Sí? Como vemos, estos tres personajes no contaban con experiencia, no contaban con conocimiento, no eran los más diestros, no contaban con esas aptitudes, ¿verdad? Pero Dios, como ahí nos menciona con David, ¿verdad? Dios veía el corazón, Dios veía la disposición, Dios veía la actitud, Dios veía la buena voluntad, ¿sí? Porque de nada sirve contar con todas las cualidades, conocimientos, cuando alguien no quiere, ¿verdad?, hacer las cosas, ¿sí? ¿Sí? Cuando no hay voluntad, de nada sirve los conocimientos, la experiencia, la voluntad, la obediencia
son las mejores cualidades que debe tener una persona y más un cristiano. Y la muestra está en que eso es lo que busca Dios, ¿sí? Vamos a leer ahí 1 Corintios 1:26 al 31. Primera Corintios 1:26 al 31. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Sí? Y tenemos el ejemplo, ¿verdad? Cuando le dice: yo puedo escoger a tu hermano, le dijo a Moisés, ¿sí? Yo sé que él es levita, yo sé que él sabe hablar, ¿sí? Al decir que es levita, pues que es sacerdote, ¿verdad? ¿Sí? Dios puede elegir lo más apto, ¿sí? Con más cualidades. Puede escoger a la persona más sabia, puede escoger a lo más fuerte. Pero entonces, ¿qué mérito tendría Dios? ¿Sí? Por eso dice, ¿verdad? A fin de que nadie se jacte en su presencia. El débil que le gana lo fuerte, o lo menospreciado, ¿qué va a pasar? Va a reconocer que no fue por sus méritos, ¿sí? Sino que va a dar la gloria a Dios. Entonces, vemos que Dios busca actitudes, ¿verdad? La actitud es la predisposición aprendida y la disposición interna con la que un individuo decide afrontar situaciones, personas, retos o su propio entorno, ¿sí? Se centra más en la disposición de hacer las cosas, ¿verdad? El querer hacer las cosas, el actuar, ¿sí? El tener buena voluntad. Y en la Biblia encontramos que Dios prefiere buena actitud. En los ejemplos de Moisés, de David y de Jeremías, ninguno de ellos reunía las aptitudes necesarias para cumplir la misión que Dios les encomendó. Dios no se fijó principalmente en sus capacidades, sino en la disposición de su corazón. Sus vidas nos enseñan que la actitud de obediencia, fe, humildad, tiene más valor ante Dios que los talentos o las habilidades, ¿sí? La obediencia nace de una actitud correcta, ¿sí? Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y lo encontramos, ¿verdad?, en el mismo libro de Samuel, 1 Samuel 15, 22. Dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sí? Vemos que para Dios cuenta más, ¿verdad? Cuenta más el obedecer, el tener esa actitud de servicio, esa buena voluntad. Y también nos dice en Romanos 12:1, ¿verdad? Pablo nos dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Sí? ¿Qué dice? Pues que nosotros nos ofrezcamos, ¿verdad? Que sea una entrega de día a día. Y
Cristo dejó un ejemplo de una buena voluntad, de actitud de servicio, de obediencia y de humildad. Para eso vamos a concluir ahí en la carta a Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2:5. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿sí? Que nos dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siendo Cristo por naturaleza Dios, decidió despojarse voluntariamente de sus privilegios para tomar la forma de siervo, ¿sí? Vemos esa actitud de servicio. Si Cristo, siendo Dios por naturaleza, se despojó y tomó forma de siervo, nos deja ese ejemplo de humildad, de actitud, ¿verdad? De trabajo. Nos invita a que seamos humildes con los propios hermanos de la fe también. Sí, ahí en Filipenses 2, del 3 al 4, dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sí? Esa es una actitud, ¿sí?, ante los hermanos, ¿sí?, que también tenemos que tener. Estimarlos como superiores, ¿verdad?, a nosotros mismos. Para cerrar, los invito a reflexionar, ¿verdad? La pregunta no debe ser: ¿tengo todas las aptitudes necesarias?, sino ¿tengo la actitud correcta, verdad?, para obedecer a Dios. ¿Sí? Había una frase que había escuchado que fue más o menos como que lo que me llamó la atención para elegir hablar acerca de la actitud. Dice: si quieres cambiar tu situación, tienes que cambiar tu actitud. En Éxodo dice: lo que pudieron haber hecho en 40 días, ¿sí?, el recorrido del desierto, ¿verdad?, del pueblo de Israel, dice, lo hicieron en 40 años. ¿Por qué? Por su actitud, ¿sí? Y concluye diciendo: tu actitud determina la duración de tu situación, ¿sí? Entonces, pues es una invitación, ¿verdad?, de que trabajemos pues con buena disposición, que todo lo que hagamos es para Dios, ¿sí? Ahí en 1 Corintios 15:58 dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿sí? Vamos a entonar un himno para introducir la mesa del Señor. Va a ser el himno número 123. Que se titula En la cruz. Si lo tienen, vamos a entonar. Miré el pecado, fue a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé.
Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la fue ahí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Le damos el lugar al hermano que nos preside. Les bendiga. Muy bien, hermanos, pues vamos a